Karina Cabo, doctora en Ciencias de la Educación. Bienvenida, Karina. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto. Bueno, ¿qué significa celebrar hoy por hoy en Argentina, de hoy, 2012, el Día del Maestro, una vez más, ¿no? Y es todo un desafío, ¿sí? Porque el docente por momentos es reconocido en la sociedad y en otros momentos realmente es denostado, es hasta perseguido. Pensemos que todos en nuestra casa tenemos un niño, un hijo, un sobrino que es alumno de una escuela, entonces nos creemos capacitados que podemos opinar sobre lo que dice el docente. Entonces yo creo que un poco para celebrar el Día del Docente tenemos que rescatar la docencia como una profesión. Es decir, así como lo es el médico, que está muy bien preparado en su disciplina y tiene autonomía, así debería ser considerado el docente. Nadie discute en casa frente a una prescripción médica. En cambio, sí discutimos frente a la tarea que da el docente, frente a lo que dice... Ahora, ¿cuándo se produjo el quiebre, Karina? Porque yo que soy muy jovato, vos sos una niña, yo me acuerdo que la palabra del maestro en la casa era una palabra autorizada y donde si el maestro decía esto está mal, obviamente en casa los padres ayudaban a que uno corrigiera el error. Sí. Hoy por hoy eso no se da, vemos que hay docentes maltratados por el alumno, por los padres de los alumnos. Se cambió mucho aquello que era una especie de autoridad paralela a los padres, ¿no? Sí, no sé cuándo fue exactamente, pero yo que también soy grande, cuando iba a la escuela primaria en la década del 70, realmente el docente seguía siendo respetado. Creo que a partir de esta posmodernidad, de esta globalización, de esta gran crisis de valores que se dio en todo el mundo, también perjudicó el lugar del docente. Y obviamente el lugar que se da del aspecto económico. Un docente que cobra mal no puede acceder a ciertos bienes simbólicos que obviamente necesita para mejorar sus prácticas. Yo esta mañana, mira, hablaba con el maestro que está dando acá en las islas, enfrente, las islas pertenecen a Entre Ríos, y tiene 17 alumnos, está él y una maestra. Dice, estamos a merced de los ofidios, tenemos que estar atentos y vigilantes, los chicos, algunos vienen en canoa después de 45 minutos. Sí. No llega a los 6.000 pesos, digo, no es un sueldo. No, hoy por hoy no es un sobre sueldo. todo porque debe ganar en función de su antigüedad, porque un docente gana mucho menos. Y sabiendo que la canasta familiar es de 7.000 pesos, no podemos pensar que un docente tiene gane... el desarraigo, él también vive allí, va a visitar a su familia cada 15 días, dan de comer. No. Es decir, el docente hoy por hoy, no solamente el docente de las islas, sino que muchos docentes tienen que darle de comer a los alumnos, tienen que contener, tienen que estar inmersos en momentos de violencia, no solo para con sus alumnos, sino también para con ellos, padres que generan violencia también para con ellos. Entonces me parece que ahí es donde hay que reverlo, que muchas veces le pedimos al Estado, y así debe ser, el Estado, el gobierno de turno debe dar respuestas a los problemas que tienen que ver con los techos, con los problemas edilicios, pero también con los problemas económicos que está sufriendo el docente, y a su vez con la libertad en la formación docente, en la capacitación, que yo creo que en los años anteriores esto se permitía. En los institutos de formación docente había una gran posibilidad de capacitación en función a las problemáticas del lugar. En cambio, hoy por hoy, la capacitación sale solamente desde el gobierno y esto se dificulta mucho a la hora de pensar en la formación docente, en la capacitación. Incluso ayer hubo una reunión muy importante de formación docente en el normal número 3, no pude asistir por problemas familiares, pero hacían referencia a cómo mejorar la formación docente y una gran crítica a lo que está pasando en la provincia en cuanto a los planes, en cuanto a materias que todavía se está experimentando. Y entonces van probando, es como ensayo y error. Y esto obviamente perjudica a la gente que se está formando. Ahora, yo creo que esto tiene que ver con un correlato también entre lo que es nación, provincia. No hay una idea directriz, no hay una idea clara. De pronto en un discurso la presidenta jerarquiza la labor docente y en otra dice, ¿qué quieren a la hora de las paritarias? Con 3 meses de vacaciones, de pronto no hay un programa claro a la hora de enseñar. Uno a veces mira los chicos que terminan el colegio secundario y tienen una formación muy precaria. Uno lo nota en los famosos concursos de televisión, donde preguntan nimiedades. Y nadie le pifia cómo se llama la madre Maradona, pero le preguntás,
quién creó la bandera y lo dudan. Sí. Entonces digo, hay una falencia. Sí, yo creo que son varias cosas. Por un lado, que tenemos lineamientos curriculares que vienen de Nación y que cada provincia después elabora su diseño. Sí. Entonces dependemos de Nación en un sentido, pero por el otro lado tenemos la cuestión económica que depende de cada provincia. Entonces el Ministerio de Nación podrá decir que hay que darle prioridad a una cosa, a un contenido, pero por el otro lado tenemos las necesidades y las realidades provinciales. Obviamente no es lo mismo Tierra del Fuego que Jujuy, que la provincia de Santa Fe, incluso en su disposición económica, cómo pueden aportar a la educación. Creo que eso también es una gran discusión, porque a quién hacemos caso, ¿no? Si Leoni dice una cosa, si nuestra ministra dice otra, a veces aparecen discursos contradictorios, como vos bien señalabas. Y por el otro lado sí, tenemos chicos que no están preparados porque quizás se sigue pretendiendo una educación memorística, donde nos interesa a ver qué es un rizoma, por ejemplo, que a veces preguntan, y que quizás antes lo conocíamos porque teníamos una enseñanza mucho más de contenidos memorísticos, y hoy por hoy lo que se intenta desde la escuela es fomentar más las habilidades, es decir, la información está en todos lados. Yo prendo internet, prendo la televisión y el chico se puede informar. Cuando yo era chica nos informábamos solamente de los libros o en la escuela. Sí, yo no, ni siquiera, claro, bueno, ni siquiera nuestros papás nos podían formar porque muchas veces no estaban preparados. Yo creo que hoy el niño sentado en su casa puede acceder a través de las pantallas al contenido. Ahora, hay un tema que me gustaría que vos me dijeras por dónde pasa. Yo escucho muchas veces que mamás que llaman a la radio o los mismos alumnos que dicen: yo me aburro en clase. Ah, ese es todo un tema. Eso es todo un tema porque necesitamos docentes que estén bien preparados en su disciplina, necesitamos docentes que piensen estrategias atractivas para los alumnos, pensando que hoy el chico tiene esta cultura zapping de estar todo el tiempo mirando distintas pantallas, ¿no? Y estar... Entonces él en la escuela se aburre cuando le presentamos el libro solamente. Claro. Entonces tiene que ver con una buena enseñanza, con buenas explicaciones, con buenas estrategias de los docentes, con buena formación en lo disciplinar y en la didáctica de la disciplina, porque no es lo mismo ser profesor de química que ser un licenciado en química. Yo tengo que conocer estrategias para bajar la química al aula, ¿sí? O la biología o la educación física. Entonces yo creo que es una conjunción de elementos que tenemos que tener en cuenta para poder pensar la escuela de nuevo, porque seguimos pensando en una escuela como fue en los años 70, los años 80, cuando hoy por hoy el contexto es diferente. Me gustaría, para ir cerrando, que me digas, si tuviéramos que hacer una especie de escala de valores, ¿dónde ubicaríamos hoy el rol del maestro y el rol de la escuela? Porque vemos que, bueno, se ha devaluado todo, por todo esto que hablamos, en algún lugar no muy remoto, en un pueblo, las autoridades pasaban por el jefe de la estación cuando había ferrocarriles, que ya no los hay, el jefe de policía, el cura, la maestra, eran las autoridades, el jefe de correo. Hoy por hoy siguen habiendo pueblos. ¿Y cómo ubicaríamos hoy al maestro? No te puedo decir dónde lo ubicaría porque si te digo lo que se ve en la realidad iría muy bajo, y yo como docente realmente respeto la labor del docente, creo que hay docentes que trabajan... En eso creo que adherimos todos. Sí, pero hay gente que todavía le cuesta adherir a la función del docente porque no tiene ese prestigio social que tenía en otra época. Y yo creo que lo que hemos perdido es en la autoridad, esta cuestión de lograr convencer al otro a través de la palabra, que es un poco lo que vos decías. Antes estaba la autoridad del jefe de estación, el docente, y hoy por hoy ya el docente no es parte de esa autoridad. Creo que tenemos que volver a ejercer poder, pero no en el sentido malo de la palabra. Autoritario no. Ejercer poder es convencer a otros sin violencia, sin coerción. Entonces el docente tiene que estar convencido y debe ser la autoridad en el aula, no la autoridad del saber, porque hoy el saber puede estar en distintos lugares, pero ser una autoridad en el aula y debe respetarse. Pero la autoridad se gana. Entonces yo creo que los docentes tenemos que posicionarnos en ganar la autoridad en el aula y también en la sociedad. Vuelvo a decir, solos no lo podemos. Necesitamos de un Estado que reconozca, de un gobierno que reconozca al docente, que lo vea capaz de y que lo vea competente. Creo que falta mucho, que todavía falta ese reconocimiento estatal, pero bueno, creo que también nosotros podemos desde abajo ir logrando algunos cambios e ir posicionándonos y haciéndonos respetar en el aula y en la sociedad.